Bueno, muy bien, tengan buenas noches, sean bienvenidos a la clase de este día. Bueno, al igual como lo hicimos en costos, nuevamente, pues pequeños anuncios. Las prácticas de laboratorio creería que inician esta semana. Deberían de haber ya anuncios en el aula virtual, ya sea mañana jueves o inclusive el mismo viernes. Así que pendientes de lo que se puede emitir a nivel de los correos electrónicos vía aula virtual. Lo otro es comentarles que las prácticas de laboratorio pues van a correr en modo virtual asíncrono. Quiere decir que no vamos a estar conectados los días sábados todo el día, sino que lo que se va a hacer es hacer la emisión de un video que obviamente va a buscar resolver los distintos procedimientos que están planteados en la guía de laboratorio y se va a evaluar pues controles de lectura en base a las guías de laboratorio. Entonces, prácticamente pues ahí se les van a dar las indicaciones cuando se comiencen a emitir los mensajes para que ustedes también pues estén pendientes de lo que se va a realizar en concepto de exámenes prelaboratorio y el desarrollo como tal de los reportes de las guías del laboratorio. Así que pendientes de lo que se pueda emitir ya sea esta semana en concepto de laboratorios o puede ser también que los laboratorios no inicien esta semana, sino que inicien la otra. Y va a depender de lo que se vaya a decir a nivel de correos. Muy bien. La semana pasada nosotros les compartimos una grabación donde, pues obviamente, nosotros pues hacíamos ya alusión a prácticamente a la otra parte de aplicación de los rectificadores monofásicos. Habíamos explicado un poco qué era lo que sucedía con los rectificadores monofásicos de media onda con cargas RL y con la utilización de diodos de corrida libre. Y habíamos hablado también sobre qué es lo que pasaba con una aplicación de un rectificador ante una carga que podía ser una batería. Y finalmente, pues cerramos la emisión de la clase con los rectificadores de onda completa que obviamente pues teníamos una variante desde el punto de vista de utilización de transformadores con derivación central y una variante con los rectificadores de onda completa, siempre monofásicos, pero con la implementación de puentes de diodos. Y con eso cerrábamos la clase de la semana pasada. Entonces, para comenzar la clase de este día, vamos a resolver un ejemplo en el que involucra pues un rectificador monofásico de onda completa, pero con la utilización de transformadores con derivación central, que es justamente lo que tenemos por acá. Miren. Nosotros les colocamos esta plantilla de problemas en la mañana y se la compartimos. Entonces, aquí vamos a proceder a leer el documento como tal. Entonces dice el rectificador monofásico de onda completa con transformador con derivación central, que es justamente este, tiene una carga puramente resistiva R. Entonces, al igual como lo hicimos con el ejemplo 3.1, vamos a resolver exactamente o vamos a evaluar este bloque rectificador obteniendo pues cada uno de estos literales, la eficiencia, el factor de forma, el factor de rizo, el factor de utilización del trafo, el voltaje inverso pico de los diodos de 1 de 2, el factor de cresta de la corriente de entrada y el factor de potencia de entrada. Entonces, como siempre, vamos a comenzar a plantear las distintas soluciones para estos elementos. Fíjense bien. Entonces vamos a copiar el formato porque queremos que quede ya con un formato bonito. ¿Sí? A ver. Ahí, ¿qué pasó? A ver. Ok, ahí estamos. Entonces, vamos a comenzar a plantear las ecuaciones. Miren. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es, si queremos encontrar la eficiencia, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a trabajar la potencia de DC y la potencia de AC. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar a plantear el voltaje de DC. Qué lento está esto. No, definitivamente con este no me voy.
Dale un momento que nos vamos a ir con el otro editor de ecuaciones. Con este potente así nos vamos a ir. Ok, vamos a hacer el Open Editor. Close. Va a venir. Ok, borramos esto. Le vamos a dar un inline y comencemos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el voltaje, fíjense bien, de DC. ¿Sí? Entonces, para un rectificador, fíjense bien, monofásico de onda completa, ya tenemos esa definición. El voltaje promedio de ese tipo de rectificador, pues equivale a esto, miren, a 0.6366 bm, que eso es obviamente el valor aproximado, y aquí tenemos el valor exacto, que sería 2 veces BDM entre pi, que esto resulta de resolver esta expresión. Alguien se puede preguntar de dónde sale este valor de 2 acá, ingeniero. Recuerden que ahora, si estamos evaluando de 0 a t medios, recuerden que ahora la forma de onda, pues ya hasta la mitad del periodo, pues involucra un primer lóbulo positivo o un primer semiciclo positivo de la onda senoidal, pero en la otra mitad del periodo, que sería de pi a do pi, siempre vamos a tener un semiciclo positivo de la señal, pero porque obviamente estamos aprovechando también el semiciclo negativo de la onda senoidal. Entonces, por eso es que prácticamente al tomar en cuenta todo el periodo, pues necesitaríamos dos veces la amplitud de la señal, que es justamente lo que estamos haciendo acá. Entonces, el voltaje de DC para este rectificador, obviamente ya lo tenemos por acá, sería 0.6366 BM. Por ende, podemos encontrar también la corriente de DC, que no va a ser nada más que por ley de Ohm, por un cociente en el que vamos a tener el voltaje de DC dividido entre la resistencia o la carga que tenemos. Entonces acá vamos a tener nosotros que la corriente de DC pues va a ser 0.6366 Bm entre vamos a ver, entre la carga. Y ya tengo definido, por así decirlo, la, la especificación de la tensión de salida, por así decirlo. Vamos a ver si aquí podemos hacer un poquito más. Vamos a hacer, ok, ahí lo vamos a dejar. Ok, entonces ya tengo lo necesario para poder encontrar la potencia de DC. Entonces acá vamos a volver a encontrar la potencia de DC, ¿sí? Recordando que va a ser el voltaje de DC multiplicado por la corriente de DC. Entonces acá vamos a tener nosotros, fíjense bien, si multiplicamos estas dos expresiones, obviamente como están en álgebra simbólica, esto me va a quedar como 0.6366 elevado al cuadrado multiplicado por un BM. Esto vamos a ver, vamos a elevar al cuadrado, y acá me va a quedar un cociente con la carga resistiva R. Así de simple. Entonces, ahora ya tenemos la potencia de DC. Ahora vamos a encontrar la potencia de AC, que sería obviamente la potencia que está entregando, la potencia activa que está entregando el transformador. Entonces, para ello, vamos a encontrar el voltaje. Fíjense bien, RMS, ¿sí? A la salida, ¿sí? Y para nosotros eso va a ser igual a una raíz cuadrada, donde acá vamos a tener siempre dos, vamos a ver, un cociente, vamos a tener un 2 sobre P, y a eso nosotros le vamos a agregar una integral definida, ¿sí? Una integral definida donde
lo que vamos a hacer es agregar los límites de integración que va a ir de t medios, ¿sí? Va a ir de 0 a t medios, y en la definición de la integral vamos a meter un bm al cuadrado multiplicado por una senoidal, ¿sí? Donde vamos a meter el omega de t, ¿sí? El omega de t, pum, cerramos, acá vamos a elevarlo al cuadrado y vamos a tener un diferencial del tiempo. Entonces, si ustedes resuelven esta expresión, no la vamos a resolver acá porque no se trata de resolver integrales, sino que se trata de la utilización. Ustedes después lo pueden hacer con una calculadora programable. Y por ahí alguien soltó una pregunta. Vamos a ver, ahorita lo vemos. A ver. Ok, buenas noches, don Mauricio. Muy bien, entonces, aquí vamos a insertar un cociente y para nosotros el voltaje RMS de salida va a ser exactamente igual a BDM entre la raíz cuadrada de 2, que eso a su vez va a ser igual a 0.707 BM. Bastante simple. Hasta ahorita no hemos hecho ningún cálculo, solo simplemente estamos estableciendo tanto la potencia en DC como la potencia de AC para encontrar la eficiencia de este rectificador. Y por ende, vamos a encontrar la corriente RMS de salida como lo que ya sabemos por ley de Ohm, ¿sí? Aquí me voy a dar el lujo de copiar esta expresión porque la verdad que queremos ahorrar un poco de tiempo y acá vamos a pegarla por aquí y acá le vamos a poner que ser por ley de Ohm, obviamente. Entonces acá vamos a tener pues un cociente que nos va a decir que es 0.707 Bm entre la carga. Y posteriormente pues podemos hallar la potencia de AC como los cocientes que van a involucrar el voltaje RMS de salida multiplicado por la corriente RMS de salida, exclusivamente para esta aplicación, ¿sí? Entonces, pegamos y vamos a obtener justamente lo que ustedes ya intuyeron, ¿sí? Vamos a tener 0.707 elevado al cuadrado multiplicado por Bm elevado al cuadrado, y eso lo vamos a dividir nosotros entre la carga R. Entonces, teniendo en mente a qué equivale la potencia en DC y la potencia en AC, yo ahora ya puedo encontrar la eficiencia, ¿sí? Aquí vamos a poner una categoría. A ver, aquí está. Vamos a buscar la letra con la que nosotros calculamos la eficiencia, que es la letra eta, y acá ya se sabe que vamos a tener la potencia de salida en DC, que es lo que vamos a obtener del rectificador, dividido entre la potencia de entrada del rectificador, que sería la potencia de AC. Entonces acá vamos a insertar nuevamente un cociente y en la potencia de DC vamos a copiar esta expresión, la vamos a poner por acá, y en el denominador ahora vamos a pegar esto, la potencia en AC. Entonces copiamos, pegamos y ahí tenemos la expresión. Y si eliminamos términos semejantes, resulta que la eficiencia no es nada más que 0.6366 al cuadrado dividido entre 0.707 al cuadrado. Y eso nosotros lo vamos a multiplicar por 100. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien que pueda hacer el cálculo rapidito? ¿Cuánto da eso? 90.5. 90.5. Revisemos ese dato. A mí me da 81.1. 0.81.
81.07. Ok, magnífico. 81.07%. Ok, o sea, revisemos ese valor de 91.1. No es que esté malo, o sea, si lo vemos desde un punto de vista real, que tengamos una eficiencia del 90%, eso es bueno porque quiere decir que la aplicación está desperdiciando apenas un 10% del recurso energético. Pero en base a los cálculos, revisemos, ahí ha pasado algo. Ok, magnífico. Entonces, si ustedes recuerdan, en el ejemplo del rectificador monofásico de media onda, sucedía algo. La eficiencia andaba aproximadamente por 41%. Entonces, en cierta medida, si ustedes lo ven en base a lo que un rectificador de onda completa hace, que es realmente utilizar tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo para la rectificación, obviamente sí va a ser un cambio sustancial en cuanto a la eficiencia porque estamos aprovechando el 100% de la forma de onda. Claro, alguien puede decir, ingeniero, pero mire, la eficiencia anda por el 81.7, todavía es mala. Claro que es mala desde el punto de vista de que estamos desperdiciando un 20% de la forma de onda. Pero como es un ejemplo conceptual, realmente pues nosotros deberíamos de poder obtener de una manera más fiel a cuánto equivale esta cantidad y a cuánto puede equivaler esta otra cantidad. Claro, esta cantidad nosotros pudiéramos obtenerla si tuviéramos la potencia aparente del transformador y asumiéramos un factor de potencia y pudiéramos obtener la potencia en AC sin ningún problema. Pero dependerá mucho de las condiciones en la carga para poder determinar si estamos ante una buena eficiencia o una mala eficiencia. Pero a nivel de cálculo teórico, pues pasar de un 41% a un 81% quiere decir que sí estamos haciendo pues un aprovechamiento del recurso energético bastante bueno. No sé si sobre esto hay alguna pregunta o alguna duda. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Por el momento todo claro, ingeniero. Ok, magnífico. Bueno, Ingeniero, ¿y fíjense. será que podemos hacer un ejercicio con datos ya reales? Mira, sí lo podemos hacer. De hecho, la idea sería hacer uno de esos, pero te voy a ser bien honesto, no me ha quedado chance de preparar algo así porque nos ha tocado que estar trabajando con unas observaciones del Ministerio de Trabajo en la universidad y pues en eso su servidor ha estado un poco de lleno en el sentido de que me ha tocado que estar haciendo estudios de iluminación. Así que ni modo, pues me ha tocado que ahí a la carrera preparar algo. Pero sí, definitivamente se puede hacer esto. Si me dan chance, con un video, pues lo puedo preparar para que ya lo podamos ver. De hecho, Vaya, después. para ustedes había pensado dejar una simulación de un rectificador trifásico con ciertas cargas, con cargas ya con valores numéricos, pero sí podemos hacer un ejemplo como esto ya con datos numéricos para evaluar algo mucho más puntual. Ok, magnífico. Bueno, vamos con el literal B. Miren, el literal B lo que busca es medir el factor de forma de la onda de tensión de salida, ¿sí? Entonces, para el factor de forma, fíjense bien, el factor de forma no es nada más que un cociente donde nosotros lo que vamos a hacer es comparar el voltaje RMS de salida, ¿sí? O sea, estamos hablando de un voltaje de tipo alternante versus el voltaje de DC que nos va a estar entregando el rectificador. Entonces, acá, si lo queremos hacer de una forma simplificada, porque obviamente pues el tiempo apremia, aquí tenemos 0.707 dividido entre 0.6366. ¿Cuánto da ese factor de forma?
1.11. Entonces, excelente. Magnífico. ¿Alguien que pueda validar ese cálculo, por favor? Sí, ingeniero, 1.11. Ok, Sí, 1.11. ok, excelente, magnífico. Muy bien, entonces esto lo vamos a copiar, lo vamos a llevar por allá y acá tendríamos nuestro factor de forma. Ok, arreglamos un poco y lo subimos. Entonces por acá ya tenemos nuestro factor de forma. Ahora, si ustedes revisan una tabla de factores de forma que tiene que ver ya meramente con circuitos de DC, muy probablemente este 1.11 sí ya represente un factor de forma ya como tal de la salida que esperamos tener en cuanto a la señal rectificada, así de simple. O si lo quieren ver desde un punto de vista es qué tanto se deforma la forma de salida con respecto a la señal de entrada, que sería una entrada de tipo RMS. Entonces, para una señal alternante, si no me recuerdo, el factor de forma anda por 1.4. Entonces, para un factor de forma, para una señal rectificada es 1.11, pero esto ya es para un rectificador de onda completa, o sea, es prácticamente la forma de onda esperada que buscaríamos como tal, ya en una aplicación propiamente industrial. Ahora, en el literal C, así de una manera bien rápida, vamos a calcular el factor de rizo, ¿sí? Entonces, recordemos que para nosotros el factor de rizo no va a ser nada más que la raíz cuadrada del factor de forma elevado al cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces acá vamos a hacer un inline, el factor de rizo o el RF va a ser igual a una raíz cuadrada del factor de forma al cuadrado menos 1. Y eso lo regalenme un momento, le vamos a dar un pequeño zoom a esto para que se pueda ver un poco mejor en la transmisión. Ok, vamos. Ok. Entonces acá vamos a hacer un cálculo de 1.11 elevado al cuadrado menos 1. ¿Cuánto nos da ese dato? 0.48. 0.48 o le vamos a poner acá, sería aproximadamente 48.31%, si no mal recuerdo, ¿verdad? Ahora multipliquemos por el 100% ese dato, debería darnos 48.3 más o menos. Ok, acá, hacemos pequeño ese dato, lo centramos hacia acá y ya lo tenemos por acá el factor de forma. ¿Qué más tenemos como literal D? El literal D nos pide que utilicemos o que calculemos el factor de utilización del transformador. Muy bien. En el caso del literal D, eso lo vamos a poner por acá, una nueva hoja de rizo. Aquí un control X. De rizo. Aquí vamos a poner el literal D, que sería el cálculo del factor de utilización del tráfico. Para calcular ese dato, ahora nosotros lo que vamos a hacer es casi el mismo procedimiento que habíamos visto la semana pasada, donde el factor de utilización del trafo lo que buscaba era calcular siempre el voltaje RMS en el secundario del trafo, ¿sí? Donde si nosotros vemos la forma de onda, aproximadamente pues en la forma de onda acá, el voltaje RMS a en bornes del transformador que va a ser VDS, pues obviamente este VDM que está acá es el voltaje pico en la forma de onda, ¿sí? Que más o menos anda, si asumiéramos que esto fuera
una señal a 120 voltios, el voltaje pico andaría por 169.7 voltios. Pero como claramente queremos calcular el voltaje RMS en el secundario del trafo, como no conocemos de cuánto es la amplitud, solo sabemos que BDM es la amplitud pico, lo que nosotros hacemos es simplemente tomar la amplitud pico, que ya sabemos que es BDM, y esa amplitud pico dividirla entre raíz de 2, que equivaldría a decir que el voltaje RMS en el secundario del trafo sería 0.707 BM. Repito, si nosotros tuviéramos a la salida de un trafo 120 voltios, en realidad ese es nuestro voltaje RMS. Pero si quisiéramos encontrar la amplitud pico o el voltaje pico de esa señal, nosotros solo simplemente tenemos que agarrar los 120 voltios y multiplicarlos por la raíz de 2 para poder pasar de voltaje RMS a amplitudes o voltajes pico. Muy simple. Ahora bien, en el caso de la corriente RMS, fíjense bien, el secundario del trafo, ¿sí? Para nosotros ahora esta corriente va a ser aproximadamente pues, 0.5 Bm entre R, ¿sí? Alguien se puede preguntar ¿por qué? ¿Por qué así de simple? Si la corriente del trafo va a ser BDM entre R, o sea, por ley de Ohm debería ser solo BDM entre R, ¿sí? Si vemos en el esquema, que sería este, realmente pregunto, esta corriente de carga IDO, en este nodo, ¿qué es lo que sucede? ¿Es la sumatoria de dos corrientes, sí o no? ¿Alguien me lo puede confirmar? Hola, hola. Es la Sí, es la sumatoria de dos sumatoria. corrientes, pero hay un detalle. Dime. Lo que sucede es de que BD1 están alternándose los ciclos. Sí, correcto, así es. Por eso es de que no se utiliza no se utiliza totalidad del 2 BDM. Como está Correcto. alternando un ciclo una y otra vez, solo es durante la condición positiva. Correcto, excelente, muy buena respuesta. Miren, si nosotros nos ponemos a ver meramente la forma de onda de la señal, obviamente aquí se mira de una manera prolongada el ciclo que es de 0 a 2pi, pero en realidad es tan rápido los cambios de polaridad que se están dando que efectivamente, o sea, en realidad lo que tenemos es de cara a la corriente de carga, en realidad solo la mitad de la tensión total del transformador en esta aplicación, repito, en esta, justamente como lo mencionó híjole, se me ha ido el nombre de este jodido, pero en lo que lo mencionó Mendoza Lara. Entonces, al estar conectado a un devanado cada diodo, en realidad tenemos la mitad de la tensión total. Entonces, por eso es que acá, en la expresión de la corriente remesa del trafo, en realidad lo que debería de aparecer, para que ustedes lo comprendan, en realidad es la mitad de la tensión, que sería prácticamente así, justamente. O sea, entonces sería BDM medios entre R, porque no es la totalidad de la tensión que estamos utilizando del trafo, sino que solo estamos utilizando la mitad. Entonces, por eso es que ustedes en las ecuaciones, por lo general, van a encontrar que es 0.5 BDM por R. Así de simple. Entonces, yo ya tengo estos elementos y fácilmente yo ahora lo que puedo hacer es calcular la potencia aparente del trafo, ¿sí? Y eso sí lo vamos a dejar por acá, ¿no? La potencia aparente del trafo, donde lo que voy a hacer es 2 veces el voltaje RMS, ¿sí? Del secundario del trafo, ¿sí? Multiplicado por, obviamente,
la corriente RMS del tráfico, ¿sí? Así de simple, ¿sí? Entonces vengo yo, copio esta expresión, la traslado hacia acá y si ustedes operan, prácticamente lo que van a obtener sería un cociente donde vamos a tener 0.707 por un BM al cuadrado dividido entre R, ¿sí? Entonces, para poder encontrar el factor de utilización del trafo, ahora lo que vamos a hacer es prácticamente utilizar, aquí vamos a poner esto, vamos a utilizar la potencia en DC, la potencia en DC dividido entre los VAs del tráfico. VAs del tráfico. Entonces, para más o menos ir simplificando el cálculo y que no sea tan tedioso, acá lo que hacemos es colocar en el cociente 0.6366 elevado al cuadrado dividido entre 0.707. ¿Sí? Y eso lo multiplicamos por 100 y obtenemos un dato. ¿Cuánto nos da? 57.32. Ok, 57.32%. Ok. A ver, en términos físicos, ¿qué estamos diciendo? Miren, el factor de utilización del trafo, por así decirlo, es una comparativa entre la potencia de salida de cara a la carga o prácticamente la potencia de consumo que va a exhibir la carga comparado con la capacidad total que puede entregarnos el transformador. Así de simple. Imagínense que este BM, fíjense bien, fuera en realidad 169.7 voltios. Sería una amplitud pico. Entonces, vengo yo ahora y digo, bueno, 0.707 multiplicado por 169.7 elevado al cuadrado. Imagínense que tuviera una carga, exagerando, pongamos de un kilo ohm. De un kilo ohm. Entonces, vamos a ver. Acá me están preguntando esto, ¿ok? ¿Y cuánto me estaría dando esa potencia aparente de ese trafo? ¿Cuánto? 20.36. Sí, redondo. Sí. Ok, 20.36 VAs. O sea, realmente es un transformador bastante pequeño. Ahora, fíjense bien, con la potencia en DC, imaginémonos que, por dar datos, ¿sí? Vamos a tratar de dar datos. Entonces, digamos que la potencia en DC, vamos a ver, tendría que ser aproximadamente, vamos a ver dónde lo tenía. Ok, ahí está. Imagínense que tenemos 0.6366 elevado al cuadrado multiplicado por, teníamos la potencia en DC por 169.7 elevado al cuadrado, y eso lo divido siempre entre la carga que sería 1 kilo ohm. ¿Cuánto me da ahora esa potencia en DC de salida? Tomando en cuenta, repito, una amplitud de 120 voltios RMS, pero una amplitud pico de 169.7 y una carga de 1 kilo para ese rectificador. ¿Cuánto me da esa potencia en DC? ¿Cuánto me da? 11.67. Ok. Redondos. Sí. Sí, ingeniero. Ok, magnífico. Son kilowatts. Hey, entonces ahora, ¿qué quiero decir? Yo puedo hacer nuevamente un cálculo de factor de utilización del tráfico, ya con, por decirlo así, valores reales. Hey, aquí no son kilowatts, aquí son watts, perdón. Entonces, imagínense ahora que yo tengo acá 11.67
dividido entre 20.36 y eso lo multiplicamos por el 100%. ¿Cuánto me da ahora eso con unos datos más o menos inventados? Cuéntenme. 57.31%. Ok, 57.31%. Ok, ¿qué quiere decir esto? Si ustedes comparan este dato con este, a pesar de que estamos utilizando una señal a 120 y una carga de 1 kilo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Mantenemos casi la misma utilización del trafo. O sea, en términos generales, yo pudiera decir que estoy utilizando quizás un 57% de la capacidad total del transformador. O sea, no lo estoy saturando, ni siquiera estoy llegando. Si tomo un criterio como un transformador de distribución, un transformador par mounted, no estoy llegando a un 80% de su cargabilidad. En realidad me estoy quedando casi a la mitad. Pero ahora, fíjense bien, imagínense que yo no tengo una carga de 1 kilo. Imagínense que ahora que yo tenga una carga de 100 watts, perdón, de 100 ohmios. De igual manera acá 100 ohmios. Pero siempre voy a trabajar a un voltaje RMS de 120 voltios. ¿Cuánto me dan ahora las potencias? Solo para verificar las cargas que tanto inciden. ¿Cuánto me da la potencia aparente del trafo ahora? Tomando en cuenta una carga de 100 ohmios. $116.71. Ok. Eso sería acá en los PAs del trafo, ¿verdad, Rutilio? Sí, Ok, magnífico. ¿Cuánto nos da ahora la potencia en DC, tomando en cuenta una carga de 100 ohmios? ¿Cuánto da? ¿Cuánto nos da esa potencia de DC? perdón, ingeniero, en los BA es Ahí es más. 143.95. 143.95. Ok, ¿alguien que pueda validar ese dato, por Sí, favor? así es. Ok, y en la potencia en DC, ¿cuánto nos da? 113.97. Ok, validemos esos datos, por favor. ¿Alguien que pueda confirmar esos datos? Esa potencia es la que me, perdón, esa es la que me daba 116.71. ¿Eso es en dónde? ¿En los PAs del trafo o En este que acabo de poner, en la potencia de DC? sí, en esa, 116.71 me da a mí. Ok, ¿alguien que pueda confirmar, por favor? Ok, en la potencia en DC y en los VA estamos bien. Sí, sí, Igual a mí ingeniero, me los da lo mismo. 203.6, ¿verdad? Ok, Los BA, ingeniero, son 203. ok, 200, o- o- 203 punto cuánto.
6. 60, sí, 6. Ok, magnífico. Bueno, veamos ahora cuánto varía el cálculo del factor de utilización del trafo, 116.71 entre 203.6. ¿Cuánto nos da ahora? ¿Cuánto nos da? 57.32%. Ok, excelente. Magnífico, gracias. Entonces, conclusión. ¿Qué es lo que está pasando con el factor de utilización del trafo? ¿Va a estar en función de la carga o va a estar en función de la tensión que estemos utilizando? Necesito ideas. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué no está cambiando el factor de utilización del trafo? No es en función de la carga, ingeniero. ¿Perdón? En función de la carga, ingeniero. En función de la Sí, en carga. función de la carga. Ok, magnífico. Miren, realmente, si ustedes notan, ya sea que trabajemos con 100 ohmios o que trabajemos con 1 kilo, siempre se va a mantener un factor de utilización de 57.32. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que en realidad, para un rectificador monofásico de onda completa, siempre nos va a estar dando ese valor porque la tensión es la que fija ese cálculo. Entonces, nosotros en realidad estamos haciendo un cálculo para una red de alimentación de 120 voltios. Pero imagínense que la red de alimentación fuera ahora 240. Obviamente el cálculo va a cambiar un poco. Así de simple. Pero a nivel de 120 voltios prácticamente siempre vamos a manejar un factor de utilización de 57%. O sea, prácticamente manejamos una cargabilidad del 57% en el trafo. O sea, ¿qué pasa con el otro? Vamos a ver, ¿qué pasa con 57 voltios, 51 de 60? Estamos hablando, ¿qué pasa con el otro 43%? Pues prácticamente se está haciendo un desperdicio en calentamiento del transformador, las pérdidas en la transformación debido a los flujos dispersos y prácticamente pues a eso obedece, ¿me entienden? El hecho que tengamos casi un 43% de pérdidas. Así que, como ustedes pudieron ver, a pesar de que hemos modificado las cargas, se mantiene exactamente igual el factor de utilización del transformador. Muy bien. Bueno, esto me lo voy a volar porque prácticamente solo era a nivel de ejemplo. Vamos a ver. Esto igual me lo voy a volar para que ya quede como tal, pero ustedes ya pudieron ver que básicamente las condiciones se mantienen. Entonces acá vamos a... Ella me había emocionado, por ahí estaba escuchando goles. Pensé que había comenzado el partido, pero va hasta las 8. Muy bien. Entonces acá copiamos este cálculo y lo procedemos a pegar por acá. Miren. Acá minimizamos la presión y lo pasamos al frente para que nosotros ya lo tengamos bonito, decente. Muy bien. Hey, por ahí escuché que alguien había levantado la mano o había hecho un comentario. Dime, Guillermo. Sí, ingeniero, buenas noches. Tenía esa consulta o esa duda más bien cuando hablamos de este factor de utilización o como lo mencionó también por ahí como pérdidas. Eso significa que aunque no ocupemos la capacidad completa, ¿verdad? Que puede disponer el trafo, lo demás sí se está desperdiciando prácticamente. Sí, claro, O sea, sí se definitivamente. está demandando del trafo aunque no se utilice todo. Sí, miren, lo que pasa es que acuérdense que en este tipo de aplicaciones siempre va a pasar eso, ¿sí? O sea, siempre va a haber un proceso de pérdidas. Tal cual, no sé si está llevando conversión, Guillermo. No, todavía no, ingeniero. Todavía no. Bueno, te estás salvando de la otra, pero bueno. Inge, Dime. disculpe, Inge, ¿y qué hay que hacer para minimizar esas pérdidas?
Mire, pues básicamente las recomendaciones son casi las mismas. El material de construcción del transformador debe ser el mejor. Debe haber un correcto dimensionamiento del alambre esmaltado para construir el trafo. Las chapas de material de hierro pues deben de ser de alta permeabilidad, pero aquí hay que ser hay que hacer un acotamiento o una pausa. Todas esas recomendaciones que les acabo de mencionar aplican para transformadores de alto rendimiento o transformadores para aplicaciones industriales. O sea, estamos hablando de transformadores tipo subestación, transformadores tipo pedestal, transformadores de distribución que sí están siendo más aplicados para o de cara a el recurso energético a nivel de media tensión y baja tensión. Pero en el caso de este tipo de aplicaciones que siguen siendo a nivel de microelectrónica, pero de la especificación de los diodos es en cuanto a potencia es mayor, digamos que acá el control de la calidad de los materiales no es tan severa porque son pequeñas aplicaciones al final de cuentas. Si ustedes tienen la oportunidad, inclusive lo pueden hacer en este momento, aquellos que estén utilizando una laptop para escuchar la clase, toquen el cargador de sus laptops y muy probablemente lo van a percibir como caliente. Pero es por eso, porque aproximadamente ese 43% que no figura acá como factor de utilización del trafo, en realidad es parte de la disipación de potencia que está haciendo la máquina como tal. Hoy hablo de la máquina como tal, el transformadorcito que tienen en los cargadores de sus laptops. Entonces, si lo vemos a nivel de microelectrónica, esas pérdidas siempre las vamos a tener porque no vale la pena invertir tanto en disminuir las pérdidas por disipación de potencia en pequeñas aplicaciones. De hecho, aunque ustedes vean un sistema de UPS para computadoras, para servidores, siempre van a percibir un calentamiento porque todavía, aunque esas aplicaciones de respaldo sí ya utilizan diodos de mayor potencia, pero en este caso, pues las pérdidas por calentamiento sí se pueden negociar porque la construcción de la máquina como tal, del transformador, no requiere un alto rendimiento o no requiere que todo el flujo magnético se confine porque al final de cuentas solo es respaldo. Entonces, digamos que desde ese punto no hay mayor acción que simplemente solo aceptar las pérdidas y ya, don Mauricio. Y Guillermo, obviamente, que hicieron la misma pregunta. Entonces, no hay un trabajo severo en cuanto a los materiales para esas aplicaciones como tal. En cambio, para transformadores inmersos en aceite, sí, porque ya se sabe que muy probablemente van a manejar cargas de alta inercia. No sé si más o menos he logrado responder la pregunta. Muy bien. Bueno, entonces sigamos, ¿sí? Hey, ya casi terminamos. Vamos con el literal E. Miren, el literal E, digamos que es el más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque el literal E lo que busca es calcular el voltaje inverso pico de los diodos, que básicamente sería 2 veces BDM. Así de simple. O sea, si lo quieren ver en términos de números, el voltaje inverso pico de los diodos debería ser 2 veces el voltaje pico, o sea, 2 veces 169.7 voltios, más o menos andaría por qué 2 por 170, andaríamos 17, 34, 340, más o menos como 680 voltios, aproximadamente como un voltaje inverso pico. Bueno, es más, hasta lo podemos calcular rapidito. Vamos a ver la calculadora. Aquí está. La especificación del voltaje inverso pico de los diodos, pues debería andar, vamos a ver, siempre y cuando esto se pueda cargar, 2 por 169.7, andaríamos por 339.4 voltios aproximadamente como voltaje inverso pico. Muy bien, el literal F
se trata de calcular el factor de cresta de la corriente de entrada. Entonces, para ese vamos a ir por acá al navegador. Aquí está. Vamos a hacer el cálculo del factor de cresta. Entonces, para acá, digamos, tenemos la corriente RMS pico, ¿sí? Entonces, para ello, nosotros acá ya sabemos que esta corriente RMS pico debería ser BDM entre R, y ya tenemos la corriente RMS de salida, ¿sí? Que para nosotros va a ser aproximadamente pues un cociente de 0.707 BM, BM dividido entre R, y al final el factor de cresta me va a dar aproximadamente, vamos a ver, para hacerlo de una forma rápida, 1 entre 0.707. ¿Y cuánto nos da eso, según la calculadora? 1.41. El inverso de 1 entre 0.707. 1.41 me dicen por acá. Eso equivaldría a, si no me recuerdo, raíz de 2. Verifiquemos ese dato, por favor. ¿Eso da o no da? 1.41. Ok, magnífico. Saquémosle la raíz cuadrada de 2 solo para verificar. Ok. 1.41. Sí, correcto. Casi, excelente. Muy bien, vamos a dejar a proxy ahí. Muy bien, copiamos esta imagen. Ya casi comienza el partido. Casi. Ver, minimizamos esto. Lo vamos a colocar nuevamente al fondo para que no tengan problema a la hora de ubicarlo. Y finalmente, pues cerramos con el literal G, que es el factor de potencia de la aplicación, ¿sí? Acá con el factor de potencia, pues uno sí se lleva pues un buen sabor, ¿sí? A ver, el factor de potencia del bloque rectificador, bueno, en este caso sería pues, básicamente el factor de potencia a la salida del trafo, o sea, esto nos daría pues la potencia en AC dividido entre los VAs del trafo. Sería pues, básicamente esto. Y acá, esto nos va a quedar como aproximadamente pues, un cociente. Eso ustedes lo pueden verificar en sus casas, ya trabajando con todo la simbología que hemos dejado en la memoria de cálculo, 0.707, y eso nos da un factor de potencia 0.707 o 70.7% de factor como tal. O sea, prácticamente estamos, por decirlo así, estamos trabajando con un transformador con un factor de potencia de 70.7. O sea, prácticamente tenemos un transformador de uso convencional, ¿sí? De uso convencional. A ver, veamos siempre al fondo y modificamos el tamaño. Muy bien. Entonces, prácticamente ahí estaría resuelto a nivel de álgebra simbólica, pues todo lo que involucra los parámetros de rendimiento propiamente de este rectificador. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda de esto. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro?
Bueno, entonces si está todo claro, vamos a comenzar a ver ya propiamente el material que teníamos para la clase de este día. Entonces, vamos a comenzar a hablar de los rectificadores monofásicos de onda completa, pero ahora ya con una carga RL. O sea, prácticamente ya asumiendo que en realidad pasamos de tener un efecto meramente resistivo en la carga y ahora pues ya le insertamos una impedancia ya bonita y que obviamente pues para nosotros esto puede significar el hecho de manejar un pequeño motor de DC o como tal pues ya otro tipo de impedancias. Entonces, las formas de onda que nosotros vamos a percibir ahora pues ya tienen obviamente pues las formas de onda tanto de la corriente como de las tensiones de salida, pues sí ya tienen otro tipo de especificaciones. Entonces, desde el punto de vista de la forma de onda de salida, pues obviamente siempre seguimos manteniendo la configuración de los semiciclos positivos, dos semiciclos positivos en todo el periodo de la señal de entrada, sí, hacia el bloque rectificador, pero ahora pues dependiendo del tipo de carga que tengamos ahora acá como la inductancia, pues así vamos a tener dos tipos de casos. Por un lado, acá podemos tener una forma de onda de corriente, o sea, estamos hablando de una corriente de salida IDEO, donde lo que vamos a tener acá pues es definitivamente un atraso de la corriente con respecto a la tensión, ¿sí? Pero la forma de onda de la corriente sigue siendo una corriente continua, ¿sí? O sea, una corriente que no sufre discontinuidad en su forma de onda. Pero también nosotros pues podemos ya verificar una deformación en la corriente, en la línea de alimentación, o sea, estaríamos hablando en la IDS, que sería la corriente que entrega el secundario del trafo. En todo caso, vamos a percibir una deformación en la forma de onda producto de la carga inductiva que va a experimentar el rectificador, y a la vez también dependiendo de la carga, EL, perdón, podemos también tener un segundo caso o una segunda apreciación donde muy probablemente vamos a tener corriente de carga discontinua, donde obviamente entre los límites alfa y beta vamos a tener presencia de corriente en la carga, pero muy probablemente en rángulos de beta a alfa ya no vamos a tener presencia de corriente en la carga. Entonces, ahora para nosotros la complicación es cómo determinar ecuaciones para ese tipo de aplicaciones donde definitivamente pues ya se tiene una impedancia de carga y ya no una resistencia como tal, como era el caso anterior. Entonces, para ello, siempre vamos a definir ciertas ecuaciones para poder determinar esto, y lo primero que debemos de hacer es obviamente un LBK, donde lo que vamos a buscar es expresar el nivel de tensión en la carga, que sería BDO. Entonces, para este BDO que vamos a medir entre este nodo y este, prácticamente nosotros lo podemos describir como esto. Si nosotros tomamos el circuito y comenzamos a hacer un LBK en todas estas trayectorias hasta acá, ¿sí? Hasta acá, vamos a encontrar que el BDS como tal va a ser definido como menos raíz de 2 veces BDS por el seno de omega de t más la caída de tensión en el inductor, que sería L por la tasa de cambio de la corriente de carga IDO entre dt, más la caída de potencial R por IDO, más una fuente de alimentación o una batería que la hemos denominado con la letra E. Entonces, esta ecuación que proviene de un LBK, repito, de hacer esta trayectoria cerrada y hacer este LBK por acá, nos arroja esta ecuación, y esto va a ser válido sí y solo sí para corrientes de carga mayores o iguales a cero.
Obviamente lo que tenemos acá es una ecuación diferencial de grado 1 y en base a los criterios de solución que ya vimos en Matemáticas 4, deberíamos de tener la capacidad de plantear una solución para ese tipo de ecuaciones de primer grado. Entonces, para ello, se plantea una solución para la corriente de carga, porque es este término que tenemos acá de orden 1 en cuanto a sus derivadas, y sabemos que la corriente de carga va a ser raíz de 2 veces BDS entre Z por el seno de omega de t menos teta más A1 por E a la menos R entre L por T menos el cociente de E entre R, donde ya vamos a definir a qué es igual Z y a qué es igual teta, ¿sí? Pero la ecuación que resuelve esta ecuación íntegro diferencial, pues es esta realmente. Entonces, para esa situación, vamos a recordar que Z no es nada más que la magnitud de la impedancia de carga, que sería R más J omega L, y que el ángulo de la impedancia de carga pues va a ser igual a la tangente inversa de omega entre L entre R, y BDS pues lo vamos a manejar como el valor de remesa del voltaje. Entonces, vamos a analizar el primer caso, que sería asumiendo que la corriente de carga es continua. Entonces, para ese caso, nosotros nos vamos a remitir a esta figura. Entonces, ustedes pueden notar que a todo lo largo del periodo de C va 2pi, la corriente de carga sigue siendo continua, ¿sí? Y que, obviamente, pues, los pequeños cortes de análisis que podemos ir realizando, pues, obviamente podemos ir analizando a un valor de pi medios, que sería prácticamente a la mitad del semiciclo positivo de este primer lóbulo, pero para nosotros, en cuanto al análisis, prácticamente la corriente estaría desfasada con respecto a este punto máximo. Para nosotros acá caería nuestro punto máximo, que sería obviamente después de esta amplitud, y lo que vamos a hacer es comenzar a plantear ecuaciones. Entonces, para poder determinar a qué equivale la constante de solución A1 que ustedes ven acá, ¿sí? En la ecuación, en la resolución de esta ecuación diferencial, nosotros decimos que para poder determinar la constante A1 vamos a utilizar un omega de t igual a pi, y vamos a utilizar la conversión de la corriente de carga en el tiempo, la vamos a convertir a su expresión fasorial IDO. Entonces, prácticamente estamos evaluando a medio periodo la forma de onda de la corriente, o sea, estamos hablando que estaríamos de 0 a pi, o sea, estaríamos analizando esta primera porción de la corriente de carga, y la expresión de resolución para la constante A1 sería el fasor IDO más E entre R menos raíz de 2 veces BDS entre 2 por el seno de teta, y eso lo vamos a multiplicar por la exponencial de R entre L por pi entre omega, ¿sí? Entonces, esta constante de resolución A1, ahora lo que nosotros vamos a hacer es insertarla acá, ¿bien? O sea, esa solución la vamos a insertar acá para encontrar la corriente de carga en función del tiempo. Y para ello, nosotros llegamos a esta solución, a que la corriente de carga va a ser igual a raíz de 2 veces entre z por el seno de omega t menos teta más, obviamente, la constante A1 multiplicada por la exponencial de R entre L por pi entre omega menos t menos R, ¿sí? O sea, a todo esto equivale esa corriente de carga en el tiempo. Si buscamos una condición de estado permanente, ¿sí? Para un corriente de carga omega t más pi, ¿sí? A esta condición equivale toda esta solución. Pero ¿qué pasa si ahora yo lo que quiero es evaluar la corriente de carga, pero ante un omega t igual a 0? O sea, estaríamos hablando a un omega t igual a 0, estaríamos acá, que estaríamos más o menos a este valor de la corriente de carga IU. Entonces, para ello, obviamente, pues el omega de t se vuelve 0,
y me queda esta expresión. Mira. El factor de la corriente de carga IDO va a ser igual a raíz de 2 veces BDS entre Z por el seno de teta por este cociente menos la EDR, siempre y cuando esta corriente de carga o este factor de corriente de carga sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Así de simple. Entonces, si sustituimos el valor anterior, ¿sí? Podemos llegar a que la corriente de carga IDO, siempre y cuando estemos ante la condición de una carga, de una corriente de carga constante o no deformada, por así decirlo, tendría toda esta expresión. Miren, la IDO va a ser igual a raíz de 2 veces BDS entre Z por el factor de seno de omega t menos θ más 2 veces este cociente, que sería 1 menos e a la menos r entre l por pi entre omega por seno de θ por e a la menos r de l de t menos e de e entre r, ¿sí? Donde esta expresión va a tener sentido sí y solo sí para valores mayores o iguales a 0 y menores o iguales que pi en el rango de omega t menos θ, que es justamente lo que se supone que se está analizando en la corriente de carga a cambio. O sea, cuando tenemos una corriente de carga constante, ¿sí? O no deformada, pocas palabras. Muy bien. Esta es mucha información, pero prácticamente pues, este es el primer caso y obviamente pues se asume que la corriente de carga va a ser mayor o igual a 0 resolviendo esto. ¿Cuáles son mis recomendaciones para poder obtener estos valores? Mis recomendaciones son ir trabajando término por término. O sea, obtener a cuánto equivale este cociente, encontrar a cuánto equivale este otro término, luego este otro término, luego posteriormente este otro término, y luego este otro, y obviamente pues este que es el más fácil. Entonces, esa sería mi recomendación. O sea, poder obtener los términos individuales de cada parte de la corriente de carga y obtener un número, ¿sí? No es que no se pueda meter todo esto en una calculadora programable, sí se puede, pero obviamente la edición de la ecuación lleva mucho más tiempo. Inclusive hasta se pueden equivocar si no utilizan un paréntesis. Entonces, mi recomendación es ir trabajar término por término. Y finalmente, pues, podemos encontrar la corriente RMS de cada diodo. Eso involucra, pues, encontrar la raíz cuadrada de 1 sobre 2pi de la integral de 0 a 2pi para esta ecuación que está acá en función del diferencial de omega de t. La corriente RMS de salida sería, pues, obviamente, la raíz cuadrada de la corriente RMS de cada diodo y la corriente promedio en cada diodo, pues sería 1 sobre 2pi por la integral de 0 a pi de la i sub 0 por el diferencial de omega de t. Eso sería para el caso 1. Y por ende, continuamos con el caso 2. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? De esto, ingeniero, va a haber algún ejercicio. Claro que sí, tengo que hacer un ejercicio. De hecho, pensaría hacerlo quizás la próxima semana o si me queda chance, hago siempre una grabación. Entonces, pero sí va a haber un ejemplo. De eso no pierdan el cuidado. Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? No, ingeniero. Ok, excelente. Bueno, entonces vemos el caso 2 y prácticamente pues con eso daríamos por finalizada la clase y la próxima semana pues haríamos un ejemplo de esto. Obviamente para este tipo de ejemplos sí la carga de trabajo en cuanto a ecuaciones es bastante difícil, pero ya vamos a ver de qué manera lo vamos solventando. Muy bien. Cuando la corriente de carga es discontinua.
Cuando estamos ante la presencia de carga discontinua, prácticamente es gráficamente lo que obtenemos en esta ecuación. O sea, o en esta gráfica, perdón. O sea, vemos la corriente de carga IO, donde prácticamente solo hay presencia de corriente en los intervalos de alfa beta y de alfa beta. Entonces, para ello, el planteamiento de una solución, pues es obviamente definir pues una variable X, que sería el rango de conducción de los diodos, obviamente de cara a la carga, y definimos a X como una tensión que va a ser igual a el valor de voltaje de la batería dividido entre entre raíz de 2 veces el voltaje RMS. Entonces, a esto normalmente se le llaman relaciones de tensión, y nosotros, por medio de un valor de omega de t igual a alfa, podemos obtener en primer lugar el valor de alfa como el seno inverso de prácticamente pues la tensión E dividido entre BDM, que equivaldría a encontrar obviamente pues el ángulo que genera el cociente de E entre raíz de 2 veces BDS. Así de simple. Entonces, por un lado ya vamos a tener el valor de alfa, y para nosotros ahora realmente el trabajo matemático va a representar encontrar el valor de beta, que se vuelve bastante complicado hasta cierto punto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, podemos evaluar la corriente de carga en omega de t igual a 0 para poder obtener, como siempre, la constante de resolución de la ecuación diferencial como A1. Entonces, eso equivale a este valor, que sería entre R menos raíz de 2 veces BDS entre Z por el seno de alfa menos teta, y todo eso lo multiplicamos por la exponencial R entre L por alfa entre omega. Si nosotros sustituimos esta expresión en la corriente de carga, que ya teníamos definida desde un inicio, tanto para el caso 1 como para el caso 2, equivale a esta corriente de carga, miren, raíz de 2 veces BDS entre Z por seno de omega t menos teta, más toda esta expresión incrustada acá, ¿sí?, menos E entre R. Entonces, ya tenemos a lo que equivale la corriente de carga I de O en función del tiempo, y ahora lo que podemos hacer es evaluar omega de t en beta, donde, pues obviamente por la gráfica, nosotros sabemos que en omega de t igual a beta, la corriente cae a 0 amperes. Entonces, para nosotros, 0 amperes ya nos va a permitir simplificar un poco las condiciones de análisis. Entonces, ya sabemos que la corriente es igual a 0, y prácticamente lo que tenemos ahora es esto, miren, toda esta expresión igualada a 0, que sería raíz de 2 veces BDS entre Z por el seno de beta menos teta más E entre R menos raíz de 2 veces BDS entre Z por todo esto, por las exponenciales menos E entre R igual a 0. Entonces, nosotros ya podemos ir haciendo un par de sustituciones para irle dando un poco más de sentido a la ecuación, y podemos realizar una estrategia de cálculo para beta, donde a raíz de 2 veces BDS entre Z, ¿sí?, vamos a hacer una sustitución de esto, y vamos a decir que R entre Z va a ser igual al coseno de teta, y el omega de L entre R va a ser igual a la tangente de teta, y podemos obtener pues esta expresión simplificada. Entonces, esta ecuación nos va a permitir a nosotros encontrar el valor de beta para poder determinar en qué punto del periodo la corriente de carga se vuelve 0 ante una corriente de carga discontinua. Claro, si ustedes lo ven aquí, es bastante complicado decir que vamos a despejar para beta. Entonces, lo que se sugiere es que para poder encontrar el valor de beta, hay que utilizar esta ecuación y hay que resolverla por métodos iterativos. O sea,
comenzando a probar qué valores más o menos cumplen con la igualdad de 0 igual a 0, que es la condición de prueba para ecuaciones diferenciales. Toda esta expresión debería de dar 0 siempre y cuando vayamos modificando el valor de beta, ¿sí? Y cuando ya lleguemos a un valor aproximadamente a 0, ya podemos decir que hemos encontrado el valor de beta. ¿Cuál es mi recomendación ante este tipo de problemas? Utilizar una calculadora programable para poder digitar esta expresión y que sea la calculadora la que encuentre esta relación. Hay otros métodos numéricos, pero no nos vamos a meter a eso. Obviamente, como les digo, vamos a tratar de hacer un ejemplo para que ustedes puedan ver una resolución de este tipo de problemas, porque sí, a nivel de cálculo son los más pesados. Y luego pues ya pasaríamos a rectificadores trifásicos como tal. Y nuevamente pues podemos encontrar las ecuaciones para la corriente remesa en cada diodo y la corriente promedio en cada diodo, ¿sí? Y prácticamente pues ese era el contenido teórico que teníamos para la clase de ahora. Tenemos 3 minutos, así que no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Pues estamos bien. Ingeniero, una consulta. Cuando hacemos la sustitución en la fórmula anterior de A sub 1, me parece, al hacer la sustitución en la ecuación ¿Esta de acá? de carga. Sí, esa es la ecuación que vamos a sustituir, ¿verdad? Sí, en la ecuación de carga continua, que sería la principal. Dice E a la menos RL. Sí, correcto. Y el menos E a la menos no aparece en la siguiente, o se trabaja matemáticamente. Vamos a ver, estamos hablando en esta. No, en la siguiente. Ah, sí, ahí cuando sustituimos a sub 1. Ok, magnífico. Vamos a ver, permitime. A ver. Ok, aquí lo tenemos acá. Ah, no, lo que sucede acá es lo siguiente. Lo que pasa es que realmente esta expresión de E a la RL entre omega ya lo traes arrastrado de la constante A1 y como prácticamente aquí lo vas a insertar acá, pero lo que te queda negativo ahora es prácticamente esto, mira. ¿Ve? El que te queda negativo es este, ¿ve? Pero a la hora de trabajarlo con la exponencial, te vuelve a quedar, te queda negativo, pero solo la variable t, que sería acá, que sería alfa entre omega menos t. Entonces, como no es el mismo trabajo matemático que se hace acá, por eso es que al final no te queda esta expresión, no queda de esta manera, sino que prácticamente, pues como no es una onda continua la que evalúas, sino que solo evalúas un pequeño tramo donde hay presencia de corriente, no hay necesidad de hacer un trabajo como el anterior, sino que ya te queda de una sola vez directo acá. Y como se asume que esta corriente de carga se hace 0 en beta, igual, en omega t igual a beta, por eso es que al final tú ves que se queda esta misma expresión igualada a 0 nada más. Pero no hay la necesidad de hacer un trabajo como la anterior. Ok, gracias. Ok. Bueno, estimados, prácticamente pues ya son las 8:01. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda extra antes de finalizar con la clase. Si no, pues nos estaríamos escuchando hasta la próxima semana.